Buenos días a todos los asistentes. Gracias por ingresar a la sesión de profundización que se ha preparado hoy sobre The Workbook. Les agradecemos, nos esperen 5 minutos más, ya que hay personas que nos han manifestado que están intentando ingresar a la plataforma. Daremos inicio a esta profundización a las 9:05. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Me comenta la mesa de trabajo que ya podemos iniciar. Muchas gracias por su espera. Mi nombre es Leonardo Cortés, soy el gerente de experiencias y relaciones de confianza de Great Place to Work. De antemano queremos agradecerles a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, no solo de Colombia, sino de varios países de la región. Sean todos ustedes bienvenidos a la sesión de profundización de la cuarta y quinta edición de The Workbook. Esta iniciativa de Workbook nace en 2018 cuando se logra consolidar la alianza entre Great Place to Work, Michael Page y Glucky Group, con el fin de generar contenido de altísimo valor por medio de un ebook de consulta que está al alcance de todas las organizaciones, no solo en Colombia, sino en los diferentes países de la región. La sesión de práctica se centrará en el endomarketing en el contexto actual, contexto que no es ajeno a las organizaciones, el cual ha traído una de las mayores transformaciones laborales de todos los tiempos. No es un secreto que el mayor activo de las organizaciones es el talento humano. Y esto nos lleva a fijar la mirada en lo que es realmente importante, las personas. Entender la importancia de construir una compañía desde adentro, entendiendo la relevancia de trabajar en la formación de equipos motivados, conectados, identificados y culturalmente alineados desde el endomarketing. Claro, también esta sesión va a abordar la importancia de formar y capacitar talentos digitales dentro de las organizaciones, para que así las compañías vayan a la vanguardia de los cambios que el mundo va presentando. En esta sesión contaremos con 5 especialistas, 3 de ellos serán speakers, 2 invitados especiales. El contexto o lo que vamos a hacer es profundizar en la cuarta y la quinta edición de The Workbook, y una vez terminemos esta profundización, vamos a generar un espacio para preguntas. Las preguntas las pueden ir haciendo ustedes a medida de que vamos avanzando en el proceso, en la profundización. Vamos a habilitar el chat, la mesa de trabajo va a habilitar el chat, y vamos a ir seleccionando estas preguntas para que al final nuestros panelistas y nuestros invitados especiales nos ayuden a profundizar un poco más sobre las inquietudes que se están presentando. Muy bien, sin más preámbulos, voy a dar la presentación de los 2 invitados especiales que tenemos el día de hoy. La primera de ellas es Andrea Neuta. Andrea, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Leonardo, muy bien, muchas gracias. Me alegra mucho. Andrea es comunicadora social y periodista, especialista en comunicación estratégica, con más de 12 años de experiencia liderando equipos de comunicación interna, endomarketing, bienestar y cultura corporativa. Y el otro invitado especial es Daniel Castañeda. Dani, buenos días. Leito, muy buenos días. Él es diseñador gráfico, creativo y estratega, fiel creyente que el diseño, la publicidad y la comunicación pueden ser fundamentales y estratégicos a la hora de lograr o impactar indicadores de gestión, con un crecimiento de más de 11 años en diversos sectores económicos del país y cuyo desarrollo ha estado intrínsecamente ligado a los procesos de comunicación endógenos en las organizaciones. En este momento les doy la bienvenida a Andrea y a Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra. Bueno, Leonardo, pues mil gracias a todos los que se conectan desde distintos lugares del mundo, pues muchas gracias. Este espacio para nosotros es significativo y es muy importante, y en este periodo que estamos viviendo como humanidad, pues qué mejor que poder compartir desde la experiencia lo que podamos aportar y lo que podamos construir. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida también a una de nuestras panelistas. Ella es Margarita Maldonado, manager de Page Group. Tiene amplia experiencia en proyectos de gestión del talento, implementación de modelos de gestión, reclutamiento, selección, headhunting, desarrollo de programas de gestión de desempeño, gestión de compromiso y programas para altos potenciales. Conoce bastante bien de planes de carrera, sucesión, así como proyectos para el desarrollo de habilidades de liderazgo. Margarita, bienvenida. Buenos días, muchas gracias y qué bueno, qué rico estar aquí con ustedes en este espacio. Bueno, yo por mi parte tengo el gusto de presentarles a Juan José Mesa. Él es el fundador y CEO de Glucky. Él es graduado en Administración de Empresas, especializado en gestión de mercados globales. Es consultor y a menudo invitado a conferencias para los discursos de innovación, creatividad, estrategia y emprendimiento. Entonces, muy bienvenido a esta sesión, Juan José. Gracias, Daniel. Gracias y muy contento, hombre, de ver el grupo de asistentes que tenemos. Creo que esto va a estar bien interesante.
Esperemos que así sea. Bueno, también le damos la bienvenida a Óscar Jiménez, director de Great Place to Work, Magister en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 30 años de experiencia en diferentes sectores económicos. Óscar, bienvenido también. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar en este espacio. Muy complacido de la invitación. Espero que tengamos una muy buena charla hoy. Bueno, Dani, yo creo que sin más preámbulo, a conversar, a lo que vinimos, a estos temas que nos apasionan y bueno, te doy la palabra para que arranquemos con estas primeras preguntas del conversatorio. Perfecto, pues efectivamente los temas de transformación digital y temas de endomarketing, la comunicación, creo que está siendo un reto para todos. Y pues en ese sentido creo que pues mi primera pregunta irá para Margarita y quisiéramos saber cómo es trabajar la psicología positiva como herramienta de bienestar organizacional. Bueno, primero quisiera brevemente explicar para quienes de pronto no están tan familiarizados con el tema qué es psicología positiva. Digamos que este es un movimiento relativamente reciente dentro del marco de la psicología que nos ha aportado mucho además a quienes trabajamos en las organizaciones porque nosotros usualmente dentro del marco de la psicología estábamos acostumbrados siempre como a identificar en las personas aquellas cosas que entre comillas no funcionaban bien o la patología mental en el ámbito organizacional, dónde está la brecha, lo que nos falta, lo que no tenemos, ¿cierto? Y sobre eso empezar a trabajar. Lo que pasa es que con el tiempo nos hemos dado cuenta que es mucho más costoso para las personas y para quienes trabajamos desde allí, pues trabajar desde el lado negativo de las personas, de lo que no tenemos. Entonces la psicología positiva lo invierte de alguna manera y lo que promueve es por qué no trabajamos más bien pensando en dónde las personas son muy fuertes, dónde realmente fluyen más y este fluir que es uno de los términos que ellos tienen, el encontrar el punto de flow, pues hace que las personas sientan mayor bienestar y por ende generen más compromiso y ya está demostrado que también hay un incremento en productividad. Entonces realmente tenemos allí como un muy buen gana-gana entre las organizaciones y las personas porque ahí ya empezamos a hacer como una alineación entre lo que para la persona es su plan de vida, su plan de carrera, lo que la mueve, lo que la motiva, versus eso cómo empieza a empatar también en aras del cumplimiento de una estrategia corporativa. Entonces, la psicología positiva nos da una serie de herramientas súper poderosas porque empezamos a tener altos niveles de productividad en las organizaciones, de competitividad, pero en un ambiente donde las personas se sienten muy cómodas y muy contentas. Entonces, logramos más, es mucho más eficiente, logramos más con menos energía, pero el bienestar que se siente tanto para las personas como para las organizaciones, pues es mucho más alto. Entonces, por esa razón, la psicología positiva es una herramienta que hoy nos puede funcionar bastante bien para trabajar y donde pues claramente en los entornos como el que estamos viviendo pues se convierte en una herramienta muy, muy importante porque seguramente lo conversaremos más adelante, pero ya entramos a poder mover a las personas y por ende a generar desarrollo organizacional desde un ámbito mucho más profundo, pero mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Claro que sí, muy pertinente sobre todo en estos temas de pandemia y coyunturas. Muchas gracias, Margarita. Entonces, André, te dejo creo que para que pues, continuemos avanzando en esta conversación. Bueno, pues sí, esta siguiente pregunta es para Óscar y Oscar, quisiéramos saber cuáles son los principales pilares en los que debe trabajar una organización para ejecutar una adecuada automatización y digitalización de los procesos. ¿Cuáles serían esos pilares? Ok, por favor cuéntenme si me están oyendo bien. Perfecto, Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, gracias por tu pregunta, Andrea. Yo te diría que inicialmente las organizaciones piensan que esta transformación digital solamente pasa por tecnología. Y yo sí les diría, pues, que el primer pilar, sin duda alguna, es tecnológico. Sin tecnología, pues no podemos avanzar hacia la transformación digital. Sin embargo, les pido que consideren que a la tecnología pueden tener acceso las organizaciones. O sea, es un bien que puede adquirir cualquier organización de tal manera que solamente con esto no vamos a tener ventaja competitiva. Y aquí entra para mí un pilar fundamental, que son las personas. La tecnología se va a volver ventaja competitiva
en la medida que las personas estén formadas, estén entrenadas. De esa manera vamos a poder hacer un gran uso de tecnología y vamos a poder avanzar en esta transformación digital. Un tercer pilar que quería mencionarles es la cultura. Definitivamente en nuestros tiempos, en tiempos de digitalización, la transformación cultural de las organizaciones es mandatoria. Ya tenemos tecnología, ya tenemos gente formada. Sin embargo, si tenemos una cultura que permanentemente promueva la innovación, seguramente el avance en términos de transformación digital va a ser más eficaz y va a andar más rápido. Y por último, quisiera mencionar la flexibilidad, flexibilidad del equipo humano, flexibilidad de los líderes, flexibilidad de los procesos y sin duda flexibilidad de los recursos. En resumen, entonces, estos serían los 4 pilares que yo les diría que son importantes para automatizar y digitalizar los procesos. La tecnología, las personas, la cultura y la flexibilidad. Osquitar, yo comparto plenamente lo que dices. El tema de la pandemia sin duda fue un acelerador en muchas organizaciones para que migráramos un poco a esa cultura digital. Esos 4 pilares que has mencionado son fundamentales y es muy importante tener en cuenta que el acompañamiento de este proceso es fundamental. Tenemos la tecnología para hacerlo, pero son las personas las que lo ejecutan. Entonces, para mí el tema del acompañamiento, de esa flexibilidad, de entender ese nuevo contexto, como lo has mencionado, pues es fundamental y es lo que moviliza la cultura de las organizaciones. Entender que hoy estamos más cerca a través de un computador, pues sin duda es un paradigma distinto en el modelo de trabajo y entenderlo y acompañar ese proceso me parece que es muy importante desde el endomarketing y desde el trabajo con las personas. Y hacemos conexión directa con un tema muy pues, protagónico para mí, que es el tema de las culturas. Y en ese sentido, pues yo quisiera preguntarle a Juan José, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas para movilizar la cultura a una cultura digital? Daniel, yo creo que pues, el principal desafío que enfrentan las organizaciones definitivamente va a ser pues, cuál es la cultura. Cuando una organización dice que quiere llevar su cultura a una cultura digital, se van a encontrar con un problema muy importante y es, pero bueno, ¿cuál es la cultura de nuestra organización? ¿Cuáles son los pilares de nuestra cultura? ¿Cuál es el ADN de las personas que trabajan y que hacen parte de nuestra cultura? ¿Cuáles son esos comportamientos evidenciales que nosotros queremos de la gente que materializa nuestra cultura para poderlos llevar a una cultura digital? En muchas organizaciones definitivamente la cultura es una consecuencia de las personas que trabajan en las empresas y de los líderes que llevan los equipos. No necesariamente la cultura es el resultado de un trabajo de la organización por crear un ambiente de trabajo definido. Entonces, termina siendo una consecuencia de la gente que trabaja en el día a día y de cómo se relacionan esas personas. Ahora bien, una organización que ya tenga una cultura muy definida, muy declarada y que trabaje sobre ella, creo que el trabajo más importante hacia adelante para poder digitalizar esa cultura va a ser encontrar la herramienta tecnológica adecuada para poder digitalizar esa cultura. Es fundamental que las organizaciones busquemos y nos apalanquemos en una tecnología adecuada para construir esa relación digital con los colaboradores. Y eso debe ser liderado en las organizaciones por las áreas de talento humano o las mismas áreas de comunicaciones, no necesariamente por las áreas de tecnología, porque esa herramienta tecnológica que nos va a permitir digitalizar nuestra cultura tiene que tener unos componentes muy importantes y muy relacionados con nuestra cultura, como la flexibilidad, como la personalización, que son determinantes en poder digitalizar nuestra cultura. Y aquí nos encontramos muchas herramientas tecnológicas y grandes casas de software que venden un sinnúmero de soluciones y dentro de esas soluciones, incluso ERPs, pues tienen módulos no sé, de red social, módulos de encuestas y ciertos módulos que muchas veces las organizaciones pretenden apalancarse en ellos para digitalizar la cultura. Pero yo definitivamente creo que
que debemos escoger una herramienta que sea completamente afín a las necesidades de nuestra cultura y de nuestro negocio para poder construir esas relaciones digitales. Muchas gracias, Juan José. A mí me surge una pregunta, pues te la hago acá directamente respecto a lo que estás diciendo. Anteriormente se decía organizaciones tradicionales versus organizaciones emergentes, y un factor que era pues carente, pues era como un tema un poco más de que estaba sobre la mesa, es que las organizaciones que se fundamentaban bajo un carácter emergente, bajo la transformación digital, carecían de cultura. Pero ahorita estamos viendo que quizás esas organizaciones que fueron fundamentadas bajo la cultura digital, organizaciones emergentes, quizás hoy están mejor posicionadas que las que son tradicionales, per se, que tienen que estar acomodándose a esta nueva realidad que hoy se configura. Definitivamente. Yo creo que hoy los líderes de las organizaciones, y sobre todo en medio de esta circunstancia, están jugando un papel fundamental en cómo mueven las organizaciones y cómo hacen que sus equipos se adapten a estos grandes cambios. Entonces, para mí es indiferente históricamente si es una organización tradicional o fundamentada, digamos, en pilares muy tradicionales. Yo creo que ahora lo importante y todo este proceso que estamos viviendo hoy en día está haciendo que los líderes de las organizaciones definitivamente jueguen un papel fundamental en cómo movilizan a las organizaciones a salir de todas estas situaciones y a ser cada vez más relevantes. Muchas gracias, Juan José. Considero igual que tú que los líderes de las organizaciones son los principales actores en un proceso de transformación digital. André, te dejo para que pues continúes acá avanzando en las temáticas. Muchas gracias, Juan José. Los estaba escuchando y el líder sin lugar a dudas es fundamental, pero también la apropiación de ese equipo y de esas nuevas capacidades y habilidades que se necesitan para gestionar en medio de estas circunstancias y de lo que se nos viene. Quiero preguntarle a Oscar la velocidad y la agilidad con la que el mercado actual se está moviendo requiere crear nuevas redes de trabajo colaborativo. ¿Cuáles son las claves para crear y consolidar esas redes? ¿Cómo debieran manejarse y cuál es el futuro de esas redes de trabajo? Sí, Andrea, yo creo que esto está yendo demasiado rápido y bueno, tú ahora mencionabas esta nueva situación que estamos teniendo enfrente, estoy hablando de la crisis sanitaria, pues de alguna manera ha metido mucha más velocidad a todo este tema digital de lo que venía haciendo. Entonces, en esta velocidad que ya veníamos trayendo, en esta nueva realidad, todavía ahí se hace fundamental la creación de redes que nos permitan crear ecosistemas que justamente ayuden a todo este ecosistema, a todos los grupos de interés, a que esto vaya a la velocidad. Yo voy a mencionar tres componentes que me parecen fundamentales en estas redes. El primero, no me cabe duda que la academia juega un rol fundamental en esta transformación y estoy hablando de las universidades. Yo considero que es muy importante en nuestro contexto actual que cada vez acerquemos más la academia con el empresariado, porque de esa manera las universidades van a ir entendiendo o van a entender cada vez más, digámoslo en términos de eso, cuáles son las necesidades que las compañías tienen en términos de competencias en esta transformación digital. De tal manera que las universidades van a tener que acelerar sus procesos de innovación en la formación de profesionales digitales que realmente estén a la altura de todo este creciente desarrollo tecnológico. Yo soy parte de la academia, yo soy profesor de una universidad y yo les digo, yo creo que tenemos que seguir avanzando en esto. Yo creo que tenemos que seguir preparándonos como universidades hacia esto para poder afrontar estos nuevos retos digitales, para poder formar en nuestras juventudes
todas estas competencias que hoy se están necesitando en esta transformación digital. Y solamente por mencionar algunas competencias que me parecen importantes. Lo primero, necesitamos profesionales que sean competentes para diseñar y ejecutar proyectos a través de la nueva tecnología. Y sobre todo hoy, que se están imponiendo las metodologías ágiles. Lo segundo, es fundamental tener profesionales competentes para crear experiencias favorables para el usuario. Hoy la experiencia del usuario realmente marca la diferencia. Hoy del usuario es algo fundamental. Yo creo que cada uno de ustedes lo experimenta en su día a día. Cuando uno se mete por hablar de una cosa sencilla, una aplicación y no tiene una buena experiencia, pues simplemente la rechaza rápido. Y un tercer elemento, una tercera competencia que tenemos que desarrollar es el liderazgo inspirador, un liderazgo que sirva, un liderazgo que realmente conecte a las personas con toda esta cantidad de retos que tenemos hoy en día. Y ahí la universidad tiene que jugar un rol importante, un rol fundamental. Cuando hablo de liderazgo, no solamente estoy hablando de aquellos líderes que tienen gente a cargo. Hoy por hoy las organizaciones cada vez son más matriciales, de tal manera que esa competencia de liderazgo inspirador, pues hay que desarrollarlo en cada uno de los componentes de esta célula ágil. El segundo integrante de esta red, pues yo creo que suena obvio, pues son las organizaciones, pues son las empresas. Y las empresas deben tener claro que la formación continua de los colaboradores hoy es fundamental. Y no solamente de los colaboradores entrantes, de los nuevos, sino los que ya están en la organización. ¿Cómo vamos a asegurar que nuestro grupo de personas tenga suficientes competencias para que puedan realmente generar valor a los grupos de interés en esta nueva realidad digital? Y un tercer componente de esta red son los mismos colaboradores. Hoy más que nunca la autogestión es fundamental en este nuevo contexto. Estos colaboradores deben retarse permanentemente a estar desarrollando de manera continua habilidades digitales. Y yo les digo algo a este grupo de colaboradores: el que no se monte en esto va a perder valor en el mercado, de tal manera que la corresponsabilidad de ellos es fundamental. De ahí, Andrea, que es importante estos tres componentes de esta red: universidades, empresariado y los mismos colaboradores. Andrea, venga, qué pena, déjeme, yo desordeno, es que tengo envidia de la pregunta de que Ay, estaba muy buena esa pregunta, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que este tema de las redes colaborativas y de cómo las organizaciones nos conectamos con los demás para crecer es fundamental. Y yo quiero agregar un componente a lo que dice Oscar, y es definitivamente la apertura. Como organizaciones, la apertura a conectarnos con los demás. Yo creo que los negocios del futuro se basan en tres pilares: tecnología, velocidad e información. Tecnología, velocidad e información. Y muchas veces nosotros podemos tener un muy buen producto, un muy buen servicio, pero no tenemos la capacidad de ser muy rápidos, o no tenemos la capacidad de invertir para ser más rápidos o para tener la mejor tecnología y demás, pero somos muy cerrados en las organizaciones, y en las organizaciones cada vez más grandes somos más cerrados, en donde creemos que todo lo podemos hacer solos. Entonces, y si somos de Medellín, peor, porque creemos más todavía que todo lo podemos hacer solos. Entonces nos falta muy poca apertura. De hecho, se ve desde los emprendedores. Tienen una idea y no se la cuentan a la gente porque les da miedo que le roben la idea. La idea es lo de menos, es lo de menos. Entre más apertura tengamos a conectarnos, a buscar a la gente, a ver cómo podemos acelerar lo que estamos haciendo, y construir esa red de que nos ayude a capitalizar la oportunidad lo más rápido posible, va a ser más importante, porque las ventanas de oportunidad hoy en día son cada vez más pequeñas. Antes cabían muchos jugadores en una oportunidad de negocio, hoy en día cabe uno o dos.
Entonces, por eso es que las empresas tratan de conseguir mucho capital para crecer muy rápido y llegar de primero a un mercado y posicionarse muy rápido porque caben uno o dos, no caben muchos. Entonces, y ahí es fundamental tener colaboración con aliados, con las mismas personas, de ahí viene toda esta economía colaborativa en donde no necesariamente tienes que ser mi empleado porque no soy capaz de tener tantos empleados, pero pues puedes tener un negocio para ti, en fin. Entonces yo sí creo que esa apertura y esa visión y esa mentalidad como negocio de buscar a otros para ser más rápidos es fundamental en este proceso. Comparto lo que dices, Juan José, y un poco lo que decía Oscar, y me quedo con una palabra que para mí en el aterrizaje organizacional, en el día a día del colaborador es fundamental, y es yo tengo que ser más integral. Yo como colaborador que aporto a la organización tengo que poder aprenderme a mover en todos los roles, en todas las funciones, adentro y afuera, porque claramente hoy lo que me va a dar valor como colaborador, como profesional, es que yo pueda moverme en distintos sectores, construir y aportarle en general a la economía hoy de un país, pero la posibilidad de moverme y de manejar este tema de la ambigüedad y de estar aquí, a estar allá, creo que es un factor de éxito también para las personas y los colaboradores. Nuestros hijos no tienen que estudiar nada. Cualquier cosa que estudien, tienen que aprender a adaptarse, punto. Es así, adaptarse. Qué pena Esa que es me otra emocione. clave. No, está muy bien para eso. Esto es una conversación entre amigos. Yo quisiera agregar también de desordenado que estoy tomando lo que dice Juan José y Andrea, y el primero es que hoy la competencia como tal o sea, no se concibe igual, se concibe de manera diferente. Ya no es competencia, sino competencia. Tenemos que ser colaborativos. Y el segundo tema es que hablamos mucho de gestión del conocimiento, pero ya lo decía Juan José, hoy se vuelve crucial la velocidad en la transmisión del conocimiento y de ahí la importancia de formar esta red. Y Muy también eso va ligado valioso. al tema de la gestión. Qué pena, André, que te interrumpí. No, que quería hacer como una relación que también hay que gestionar el conocimiento, pero también hay que gestionar a las personas que forman parte de ese proceso. Y un tema que ahorita es fundamental, creo que es el tema de la motivación. Entonces, en ese tema de la motivación, a mí me surge una pregunta y se la hago a Juan José, es cómo se pueden implementar metodologías de reconocimiento social para que estos pues, permanezcan motivados, sobre todo ahorita que hay mucha distancia entre las organizaciones y entre las personas por este distanciamiento que nos vimos obligados. De pronto, ¿qué metodologías se podrían implementar? Mira, lo primero que yo quisiera decir en este tema es que hay un estudio que dice que el 90% de las empresas creen que sus empleados se cambian de empresa para otra por un mejor salario. El 90% de las organizaciones creemos que la gente se mueve por un mejor salario. Pero la verdad es que estudios han demostrado que tan solo el 10% de la gente que llega a un nuevo puesto llega ganándose más dinero. Tan solo el 10% de la gente. Entonces, realmente la gente no se está moviendo necesariamente por salario. Y más hoy en día con estas nuevas tendencias, los jóvenes, lo que buscan, etcétera, la gente no se está moviendo por eso. Y por otro lado, hay un montón de estudios en donde dicen que la gente, si es más motivada, se comprometería más por el negocio, disminuiría la rotación, incrementaría la productividad, etcétera. Entonces, definitivamente yo creo que nosotros en las organizaciones tenemos que tener una decisión más radical de implementar metodologías de reconocimiento para motivar a la gente. Y en eso yo creo que lo fundamental son tres pilares para implementar estas metodologías: estrategia, tecnología y disciplina. Y es muy sencillo. Y estrategia, ¿yo qué me refiero con estrategia? Es que todos hablamos de reconocimiento y decimos que es muy importante, pues no hacemos nada. No hacemos nada con esto. Todas las organizaciones hacemos enormes esfuerzos por implementar estrategias de venta, de marketing, reestructuraciones financieras, para crecer más, abrir más mercados. Pero por más que hablamos de estrategias de reconocimiento, las organizaciones hacemos muy poco en ese sentido, muy poco, grandes o pequeñas, incluso emprendedores que antes trabajaban en una organización y no se sentían valorados y montan su empresa y tienen 20, 30 empleados y no hacen mucho por reconocerlos. Y muchas veces en las organizaciones dejamos esto al área de talento humano.
mire usted a ver que esto es una tarea suya, vea a ver cómo implementar usted algo de reconocimiento. Y no, señores, una estrategia de reconocimiento debe ser un pilar fundamental dentro de la estrategia transversal de desarrollo de negocio. Entonces, a eso me refiero con estrategia. Debería ser absolutamente estratégico y dentro de su plan de negocio, dentro de su estrategia de negocios, implementar estrategias para reconocer a la gente y que la gente se sienta valorada debería ser uno de los grandes pilares de esas estrategias. Y si en las organizaciones nos sentamos a pensar cómo hacerlo, qué hacer, vamos a encontrar muchas oportunidades y muchas ideas de cómo hacer. Entonces, primero, estrategia. Segundo, tecnología. Si no implementamos tecnología para desplegar estrategias de reconocimiento que sean sociales y que sean escalables, va a ser imposible que eso funcione. Y va a ser una iniciativa que a los 2 o 3 meses se murió, porque eso tiene que ser con tecnología para que sea escalable y lo podamos llevar, no sé, el Grupo Argos, sí, que arranque con una de sus filiales y después lo pueda llevar a todos los 20, 30 países en donde están, que pueda ser medible. La manera de poder tener información, tener data y medir eso tiene que ser por medio de la tecnología. Entonces, encontrar una herramienta tecnológica adecuada que nos permita llevar esa cultura, bueno, está regresando un carro, llevar esa cultura al mundo digital y de ahí poder implementar por medio de esa herramienta tecnológica estrategias escalables de reconocimiento, estrategias en donde se puedan reconocer de jefe a colaborador, de colaborador a colaborador, que sea parte del día a día de la organización, ese tipo de reconocimientos, a quién voy a reconocer, por qué voy a reconocer, hay reconocimientos formales, reconocimientos informales, en fin, hay un montón de teoría al respecto sobre ese tema, pero es fundamental la tecnología para que esto sea escalable, medible y nos genere información. Y el tercero que les decía es la disciplina. Y a lo que me refiero con la disciplina es que acá necesitamos tener una posición muy clara y ser muy disciplinados en la ejecución de este tipo de iniciativas. No que sea un esfuerzo solo del área de talento humano, sino que sea transversal en la organización, que tenga rigurosidad en el seguimiento, en la ejecución, en la medición, está funcionando, no está funcionando. Nosotros, por ejemplo, desde Glucky hemos acompañado a una organización muy bonita en Colombia que se llama el Grupo Nutresa con metodologías de reconocimiento social, por ejemplo, a la innovación. ¿Puedes creer que 5 años después, más del 10% de las ventas de la organización vienen de ideas reconocidas de sus empleados? De crear cultura de reconocimiento a la innovación. Y hoy, de una empresa como el Grupo Nutresa, más del 10% de sus ventas vengan de ahí. Creo que el número llega al 20%. Entonces, realmente, eso genera ROI en el tiempo, pero necesitamos tener una estrategia clara. En su momento, el doctor Piedrahita lo vio y dijo, vamos a apostarle a esto. Y fue una estrategia transversal del grupo. Segundo, implementar tecnologías adecuadas. Y tercero, ejecutar muy bien, medir y aprender del proceso. Muchas gracias, Juan José. Creo que estamos empezando como a articular conceptos. No sé qué opinan al respecto, pero ya empezamos a escuchar transformación digital, cultura, comunicación, reconocimiento, estrategia. Creo que acá el tema de coherencia, sobre todo es un tema que es muy afín, sobre todo para André y para mí. Yo creo que el tema de endomarketing y cómo los colaboradores son actores fundamentales en que la coherencia y la visión de una organización se lleve a cabo. Entonces creemos que estos temas, al principio decía endomarketing, transformación digital, en qué punto llegan a tener un punto de contacto, pero vamos articulando a través de estos testimonios tan válidos de ustedes y que todo cobra sentido en los propósitos organizacionales. No sé tú qué opinas al respecto, André. Totalmente de acuerdo. O sea, sin duda, el endomarketing, la comunicación, la gestión de las personas es el carrito que te lleva hacia esa transformación. Es esto que pasa por todo, que es transversal, pero que te ayuda a movilizar y a dar vía pues, a todos estos temas. Pero yo me quiero volver un poquito al lado humano, al lado más humanista del tema, y quisiera preguntarle a Margarita,
¿Qué tan importante, Margarita, es la creación y la consolidación de una cultura digital y de un liderazgo digital? Al final, todo esto que hemos hablado, la tecnología, la transformación, la estrategia, se mueve a través de personas. Entonces, ¿qué importante tiene este tema? De acuerdo, yo pues creo que aquí a este punto de la conversación tengo la suerte de no sentir envidia por las preguntas anteriores, como dice Juan José, como unir todos esos ambientes, ¿no? Es súper importante y ahí como dice Daniel, yo empiezo a rescatar cositas que ya empiezan a salir y empezamos a unir y finalmente el punto en común son las personas. Cuando hablamos de digitalización, pues necesariamente hablamos de un tema cultural, ¿sí? Y yo creo que ahora con esto que nos está sucediendo lo tuvimos que aprender un poco de manera abrupta y como nos lo vienen preguntando algunas personas dentro de nuestro panel, ahí necesariamente tenemos que entrar a tocar lo que está pasando con las habilidades de las personas, ¿no? Por ejemplo, el tema confianza ha sido un tema que nos ha tocado desarrollar un poco de manera más rápida, porque pues el hecho de estar separados de alguna manera y de apoyarnos de la tecnología, pues sin duda, de alguna manera implica que tengamos que confiar más los unos en los otros. Entonces, digamos que todo este tema de formación tiene que ser un tema muy equilibrado, porque como estamos viviendo cambios cada vez más rápidos y más abruptos, pues las personas tienen que también, como decía Juan José y como decía Oscar, ser mucho más adaptables y más flexibles, pero nosotros como organización también disponer de los recursos para que lo podamos hacer. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de conceptos muy bonitos donde la tecnología nos ha apoyado un montón, que es lo que los términos de upskilling, reskilling y outskilling, ¿cierto? Y la tecnología nos ha apoyado mucho en eso porque son capacitaciones rápidas, con metodologías mucho más experienciales, mucho más ágiles, para que las personas puedan adaptarse tanto en conocimientos como en habilidades a cada vez que nos cambie una situación lo podemos hacer. Entonces, cuando hablamos de liderazgo digital, ya empezamos a condensar todo lo que venimos hablando. El liderazgo digital no solamente implica el conocimiento de herramientas tecnológicas y ponerlas a disposición de una gestión de un equipo en una organización, sino implica también el crear ambientes de trabajo colaborativo y eso nos da agilidad. ¿Por qué nos da agilidad? Porque antes nosotros teníamos que escalar las decisiones de diferentes niveles, ¿no? Y eso nos tomaba mucho tiempo. Hoy día lo que hacemos es, al ser colaborativos, nos unimos entre todos de manera interdisciplinaria y todos vamos poniendo ideas que se empiezan a condensar de tal forma que podemos salir con las iniciativas mucho más rápidas. Por eso esto tiene que ver mucho también con innovación, porque cuando yo empiezo a unir todos estos puntos, pues traemos cosas diferentes de manera mucho más rápida, pero pues para lograr esto yo también tengo que ir formando a las personas tanto en las partes técnicas como en las partes también de soft skills, ¿no? Entonces, por ejemplo, gestión humana. Es un área donde uno creería que no tendría mucho que ver con el mundo digital, pero como decía Juan José, hacer uso, por ejemplo, de herramientas como es inteligencia artificial o incluso machine learning para yo entender cómo están viviendo la experiencia mis colaboradores dentro de la organización y eso me permite a mí proponer estratégicamente, como dice Juan José, estrategias de retención y de engagement, ¿no? De que sintamos eso que conversamos al inicio, como de mucho más entre lo que yo quiero en mi vida versus lo que tenemos en la organización, que es lo que nos garantiza finalmente la producción de ideas y la consolidación de un buen equipo de trabajo. Entonces, digamos que eso nos pone a nosotros en el marco de gestión humana, más allá de aprender temas blandos que son súper relevantes ahora, como es un tema de comunicación para poder trabajar de manera colaborativa y ágil, también el aprender qué herramientas hay y para qué las podemos utilizar. Entonces, ahí es donde viene el concepto del liderazgo digital, ¿no? Donde tengo que empezar a pensar cómo aprovecho esto en pro de las personas, pero esto implica que yo como líder también tengo que empezar a pensar o a desarrollar habilidades como son colaboración, como es influencia, que era un poco lo que ustedes decían. Hoy día, por ejemplo, para cambios de cultura, no solamente quienes tienen gente a cargo son los líderes, también hay influencers dentro de la organización y tenemos que aprovecharlos para apalancar todas nuestras estrategias y volvernos mucho más ágiles, pero también en un entorno, como hablamos al inicio, que sea muy agradable y que genere mucho bienestar. Entonces, esto nos pone en una dinámica mucho más ágil y nos da resultados positivos tanto para las personas como para las organizaciones. Entonces, fíjense que el tema de conocimiento digital, formación de digitalización y liderazgo digital es un concepto que va mucho más allá de simplemente un tema técnico o de una herramienta tecnológica, sino implica desarrollo de muchas habilidades
de manera mucho más ágil para tener mayor impacto, pero también una mejor sensación y experiencia de empleado. Hoy día el hablar de experiencia de cliente es importante, pero cuando hablamos ya de endomarketing, la experiencia del empleado es súper relevante para poder lograr atravesar situaciones como estas y para poder seguir asumiendo los cambios que se nos vienen encima, que como nos hemos dado cuenta, cada vez son mucho más rápidos, mucho más dramáticos y mucho más impredecibles. Margarita, has mencionado un par de cosas de esas que lo emocionan a uno y son, muy al lugar lo que comentas de el líder sin cargo. Creo que eso es una tendencia en todas las organizaciones. Hoy no necesitamos tener una jerarquía absolutamente definida y vertical, sino que empezamos a movilizar temas y en los temas de cultura eso es un básico y es la gente que empieza a movilizar y que tiene impacto y influencia en esos grupos de interés internos, y eso es una herramienta y es la ruedita que seguramente mueve muchos temas del endomarketing. Y comparto contigo también esa apropiación del líder y de los equipos de trabajo, no solo de los temas que son más soft, sino de los temas que son más hard. ¿Sí? Entonces también aquí hay una tecnificación de la experiencia y cómo hago que a través de lo blando y de lo duro también podamos tener un ciclo completo de experiencia de colaborador en su ciclo de vida dentro de la organización. Súper válido. Así es. Andrea. Y acá creo que es muy pertinente. Perdón, Oscar. Gracias, Daniel. No, yo simplemente quería interrumpir en esa pregunta tan interesante que le hicieron a Margarita. Fíjate, me parece importante lo que Margarita está diciendo, y simplemente quisiera traer el concepto de servant leadership, que es el liderazgo del servicio, que ya el líder no está buscando poder, el líder está buscando justamente servir. Sobre todo en la transición que estamos viviendo, estas nuevas realidades, ese servicio se vuelve fundamental. Lo decía Margarita, el liderazgo cercano, sin que cercanía signifique que me voy a involucrar o a hacer una supervisión inadecuada a mi grupo de colaboradores. Pero hoy, por ejemplo, en estas circunstancias, el acompañamiento del líder se vuelve crucial. Es el líder coaching, es el líder que hace una adecuada lectura de las necesidades, expectativas que tienen las personas. Es el líder que entiende que hoy no solamente es un tema laboral, sino que las personas están atendiendo situaciones domésticas, están atendiendo adultos mayores o están atendiendo niños. Cómo integrar todos estos temas que seguramente están teniendo situaciones económicas complejas. Entonces, cómo volver ese liderazgo integral, por supuesto, desde la parte digital, por supuesto, de una persona que no maneje la parte digital, hoy le va a quedar muy difícil ser líder, pero como combinarlo con este liderazgo que inspira confianza, porque yo considero que además de ser un momento digital, es un momento de fe, y por eso traigo a colación este concepto de servant leader que ha sido tan utilizado en las metodologías ágiles. Así es, Oscar. Yo creo que ya Oscar, pues profundizamos un poquito sobre ese tema, pero ese es un eje súper importante cuando hablamos de todos estos temas, sin duda alguna. No, para continuar con lo que menciona Oscar, pues yo le quería pues preguntar, venimos hace mucho tiempo escuchando revolución industrial, transformación digital, pero un tema desde tu rol como director de proyectos, manejas diferentes sectores económicos, este impacto de la revolución digital, ¿cómo sientes que ha tenido impacto en las organizaciones? Ok, para contestar pregunta, Daniel, que me parece súper interesante, yo quisiera poner el contexto actual en términos de las organizaciones y del impacto que la tecnología digital tiene en el ambiente laboral de las organizaciones. Quisiera traer algo que la firma Deloitte nos muestra
una de sus investigaciones. Ellos dicen que al 2025 el 75% de la fuerza laboral va a estar compuesta por los nuevos nativos digitales, por aquellas generaciones que son nativos digitales. Si a mí me acusan un poquito, yo diría que para tener el 75% en esas generaciones no vamos a tener que esperar hasta el 2025. Yo creo que nos estamos aproximando de una manera importante a esto, de tal manera que sí tenemos estas personas tan cercanas a la tecnología y las organizaciones no están preparadas. Seguramente estas organizaciones que no están preparadas para esta transformación digital no van a ser atractivas para estas nuevas generaciones y probablemente van a perder competitividad y probablemente no van a avanzar tan rápido y probablemente van a perder ventaja competitiva. Si yo me refiero a esto, la lista de las mejores lugares para trabajar millennials en el año 2019 que publicó Great Place to Work, ustedes podrán ver que las compañías de tecnología se destacan de una manera importante en esa lista de los mejores lugares para trabajar millennials. De tal manera que uno puede intuir, yo creo que no es difícil y creo que está muy probado que estas nuevas generaciones se están sintiendo muy atraídas por estos sectores que están impulsando de una manera decidida la era digital. Y yo me refiero a las empresas de tecnología, pero no se necesita ser una empresa de tecnología. Cualquier organización hoy, si quiere ser un empleador atractivo, sin duda que tiene que ser un jugador muy importante en esta transformación digital. Y sobre todo que están surgiendo y emergiendo nuevos cargos y nuevos roles. De acuerdo, exactamente. Y Daniel, no solamente nuevos cargos y nuevos roles, sino diferentes maneras de organizarse. Hoy por hoy, cada vez pierden más vigencia las estructuras organizacionales verticales. Hoy las organizaciones están mucho más matriciales y yo te diría más ambiguas. Hoy hay equipos interdisciplinarios que algunos llaman células ágiles, donde se está interactuando de manera bastante importante, pero si tú hablas, sobre todo con las personas más jóvenes y conmigo también, nos parece súper atractivo estar interactuando con personas. Hoy nos cuesta un poquito más por estos temas de distanciamiento social, pero yo no he dejado de interactuar con las personas, de construir con ellas. Realmente hay que superar el tema. Sin duda, esto es muy atractivo para las nuevas generaciones. Y me llamó poderosamente la atención lo que decías del estudio de Deloitte, porque uno decía antes, pues me acuerdo de cuando uno empieza a entrar en estos temas de ambiente laboral y totalmente ligado con indicadores de gestión del negocio, y uno veía objetivos de desarrollo sostenible 2030, se visualiza lejano. No sé si este tema de la pandemia generó una aceleración fuerte de hacia dónde iba el mundo y hacia dónde van las organizaciones y cómo tienen que transformarse hacia esta nueva dirección. No sé, Andrés, si continuamos también con los temas Súper válido, súper válido lo que acabas de decir y también quiero quedarme con dos o tres cosas que hizo Oscar, que mencionó Oscar en su intervención, es estos modelos del agilismo, ¿no? Entonces esto es muy heredado del tema del agilismo y cómo se está dando este tema y el trabajo por células. Lo que acabas de mencionar de la sostenibilidad, que también es una gran sombrilla que a partir de todo lo que está pasando con el mundo y de la convulsión en general del mundo, pues se vuelve un tema de prioridad para la gestión de las organizaciones. Yo quisiera preguntarle a Margarita, que ha vivido y que conoce y que tiene el benchmark un poco más claro y más reciente de ese modelo de liderazgo que se está imponiendo en esta nueva normalidad. ¿Hacia dónde vamos
con todo esto que han mencionado, el agilismo, la sostenibilidad, este nuevo normal, ¿cuál es ese modelo de liderazgo? ¿Qué ves en las organizaciones? Sí, cuando nosotros, bueno, nosotros ya veníamos, digamos, trabajando un poco como en estas tendencias que menciona Oscar, digamos que ya veníamos viendo cómo el mundo venía poniendo unos retos y cómo teníamos que empezar a cambiar la forma de trabajar con nuestros equipos. Sin embargo, cuando entramos en pandemia, justamente nosotros hicimos una serie de revisión a nivel mundial, qué era lo que estaba pasando, y encontramos unas investigaciones que hizo Gallup en marzo muy interesantes y ellos decían que los líderes son contratados por competencias diferentes a las que necesita su equipo. Eso a mí me llamó poderosamente la atención. Entonces, un líder usualmente es contratado y evaluado pensando, por ejemplo, en su pensamiento estratégico, en su orientación al resultado, en su capacidad de planear. Y eso es muy válido todavía. Sin embargo, cuando estamos en un entorno como este, y esta es nuestra nueva normalidad, los equipos de trabajo manifiestan, y de hecho ya lo estamos viendo en la realidad, como nos mencionaba Oscar, que ya necesitamos líderes que entiendan de raíz qué está pasando con cada una de las personas con las que está trabajando, ¿no? Y esto implica gestionar. Se me fue Margarita, ¿no? Se fue Margarita, ¿nos escuchas? Margarita se fue. Bueno, Pero yo creo que volvió Juan José, entonces es importante, hay que aprovecharlo. Entonces, pues, de cara a eso, yo sí le tenía una pregunta directa a Juan José, y es que, bueno, hemos pasado dos meses de especulación e incertidumbre, yo creo que ya estamos empezando a pasar a la acción y estar más que preocupados, ocupados. Yo creo que es un tema que hablan mucho desde la dirección de experiencias de Great Place to Work, no estemos tan preocupados, mantengámonos ocupados, entonces como que lo traigo a colación. Entonces, ya llevándolo a la ejecución y a la estrategia, ¿cuál sería una estrategia digital efectiva? ¿Cuál crees tú, Juan José, que podría ser una? Mira, yo creo que las organizaciones en general sabemos mucho de eso. Yo no creo que nosotros, pues en un mundo, sabemos mucho de eso de cara a los clientes, de cara a nuestros consumidores. Y me perdonan que yo sea tan reiterativo con lo mismo, pero creo que uno de los roles importantes y de los trabajos que nosotros debemos hacer o que espacios como estos debemos generar es sensibilizar a la gente. Y es, y es no sé, y ahorita Margarita estaba hablando de unos temas súper importantes y yo decía, hombre, nosotros vamos a hacer una estrategia digital de cara al consumidor y traemos expertos, invertimos un montón de dinero y vamos a construir la experiencia del consumidor y hacemos un montón de cosas, pero cuando vamos a hacer de cara a los colaboradores, la organización no está dispuesta de la misma manera a trabajar en ese sentido, a invertir en ese sentido. Entonces, creo que uno de los grandes roles que tenemos nosotros es mirar cómo sensibilizamos a las organizaciones en la importancia de este tema de cara a los colaboradores. Ahora bien, para responder concretamente tu pregunta, yo creería que una estrategia digital efectiva de cara a los colaboradores, pues se debería centrar en cuatro ejes muy básicos. Planear bien, ejecutar, medir y ajustar. Que como te digo, eso pues en millones de libros lo vamos a encontrar. Ahora bien, de cara a los colaboradores y de cara a las culturas en donde yo he encontrado una gran oportunidad es en la data. Y es que nosotros, en la relación que tenemos con la gente que trabaja en la organización, en toda esa interacción que tenemos con nuestros colaboradores, tenemos un montón de información súper importante sobre qué los mueve, qué les gusta, qué los motiva, qué los decepciona, qué los conecta con la organización, por qué vinieron a esta organización, qué fue efectivo para ellos, qué no fue efectivo, qué piensan, qué sienten ellos del mismo producto como consumidores o como usuarios. Pero nosotros estamos muy lejos en las organizaciones, en esas estrategias digitales, de ver cómo toda esa información que generamos en nuestra cultura de interacción con la gente, la llevamos a una gran bodega de datos y empezamos a hacer lo mismo, lo que estamos invirtiendo para hacerle al consumidor,
lo mismo para nuestros colaboradores, cómo desde ahí podemos empezar a sacar insights, cómo podemos, no sé cuántas organizaciones segmentamos a nuestros colaboradores, por ejemplo. Segmentamos para saber bien si tenemos 4, 6, 10 segmentos y en función de esos segmentos, cómo trabajo con la gente. No por los cargos, no por el salario, no, por los gustos, por la relación y el vínculo que esa persona tiene en la organización, cómo los puedo segmentar y desarrollo estrategias digitales, estrategias con ellos diferentes en función de esos segmentos. Entonces, de nuevo, tenemos una visión muy diferente cuando pensamos en las ventas del negocio a cuando pensamos en nuestra gente. Y ojo, hoy en día la guerra en el mundo, para mí, o la guerra no, esa palabra suena muy fuerte, la batalla o el desafío es en el talento. Hace años era por producir, después era por ser rentable y ser eficiente y las teorías de costos y eficiencias y no sé qué. Hoy en día es el talento. Hoy está ahí, pero entonces también hacemos grandes esfuerzos por el talento, por traerlo, pero no hacemos mucho con toda la información que se genera. Y ahí, en conclusión, lo que yo te puedo decir es data. Generamos mucha data en todas las cosas que hacemos con nuestros colaboradores. Si todas esas iniciativas las hacemos de manera digital y toda esa data la llevamos a una gran bodega de datos y empezamos a hacer cosas con eso, vamos a encontrar mucha información. Y es súper importante que lo tengamos claro y trabajemos en ese sentido. Entonces, si ves, te he hablado mucho de tecnología y por eso es súper importante la tecnología, porque es que de ahí es que donde podemos jalar toda esa data. Una tecnología adecuada para nuestras áreas de talento humano y para nuestras áreas de cultura. Y ver de ahí cómo jalamos data para ser más efectivos. Porque para mí, si realmente queremos ser efectivos en los que hacemos, tenemos que tener información. Muy buena información para disparar con mira así súper al grano de lo que queremos llegar. Entonces necesitamos conseguir esa información y ver cómo depositamos toda esa información. Y ahí nosotros, por ejemplo, desde Glucky como compañía, esto nos obligó a crear una área de insights y de data y a tener personas expertas en eso que antes estaban acostumbradas a trabajar con el consumidor, pero no, venga nosotros, porque íbamos a hablar a las organizaciones de eso y para las organizaciones eso era, no lo veían en las áreas de talento, en las áreas de comunicaciones internas. Y ahí hemos encontrado unas oportunidades enormes de trabajar y de tener información importante para ser más efectivos en lo que hacemos. Sigan. Perdón que me atravieso, pero yo comparto lo que dices, José, y ahí uno se emociona, y es claramente lo que has mencionado de poder trabajar la data y hacer la minería de datos. Esos son los insights o son las entradas más robustas para los planes de endomarketing, y es que cuando hablamos de hacer marketing en las organizaciones, tomamos como referente esos modelos que el marketing lleva mostrándonos por años y aplicarlos a los colaboradores. No son nada distinto a lo que el consumidor quiere. El consumidor afuera quiere rojo, negro, verde, pero el interno también, el colaborador quiere rojo, verde o negro. También compra, también siente, también ve la marca y la corporación de una manera distinta. Entonces hay que empezar a medirlo. Es un poco unir lo que decía Margarita hace un rato, y es esos skills que son más hard, ese dato, ese número, más allá de medir percepción de todos creen que son muy lindos o que lo hicimos muy bien. No, cuántos, quiénes, cómo, herramientas como los mapas de empatía, qué sienten, qué quieren, cómo construyo el customer journey del colaborador, porque también es importante y tiene momentos de verdad dentro de las organizaciones, nos permite ser asertivos, efectivos, llegar a donde tenemos que llegar, a esos momentos de verdad que el colaborador necesita, que lo acompañemos, que estemos ahí, que le demos espacio, pero conocerlos a través de la data y del número le aporta de manera significativa a las estrategias de recursos humanos. Incluso yo te podría decir, Andrea, en las organizaciones, siempre cuando pensemos en el Customer Journey, debemos no empezar desde donde él vio el producto o el servicio para comprarlo, sino deberíamos empezar
desde nuestra gente y desde que un colaborador entra, porque todo ese proceso hace que el producto le llegue a nuestro consumidor potencial diferente, o mejor, o de manera más efectiva, o lo que sea, pero llega diferente. Entonces deberíamos partir desde allá. Así es, así No, es. acá escuchando temas como de datos, creo que acá lo medular es saber qué hacer con la información. A mí me llama poderosamente la atención es que muchas organizaciones no cuentan con EVPs. Entonces, ¿cómo hacer una propuesta empleadora? Es un tema que creo que muchas organizaciones no manejan y los colaboradores de estas son los principales embajadores. Sienten y viven la marca y en la medida en que logren generar esa coherencia pueden comunicarlo de adentro hacia afuera. Creo que eso es mucho lo que hacemos en Great Place to Work, sobre todo, digamos, en mi área de Moving People, es en general como estrategias de endomarketing y comunicación, porque algo que dice Juan José que es muy importante es que tenemos diferentes públicos objetivos en cada organización y tenemos que saberlos segmentar para comunicar de la forma precisa. Y si no sabemos hacerlo, pues el impacto va a ser residual. Yo pongo un ejemplo, hay en organizaciones que tenemos, por ejemplo, una parte operativa y la mayoría de la población demográfica son hombres, no sé, entre 18 y 25, que no son papás, y uno de los beneficios es, no se cuentan con el permiso de maternidad, pues uno dice, está muy mal planteada la propuesta de valor empleador, la IVP no está bien estructurada. Entonces uno ve cómo este tema de data, endomarketing, temas digitales y ahora de comunicación, pues empieza ya a generar como ese círculo virtuoso de comunicación. Y pues en ese sentido yo le quiero preguntar a Oscar, cómo podemos ser unos empleadores atractivos. Has tenido mucha experiencia y sobre todo, pues yo trabajaba contigo en muchos temas de endomarketing, organizaciones que son parte de nuestro portafolio. Para ti, ¿qué es ser un empleador atractivo? Y sobre todo para las nuevas generaciones. Hago ahí una pequeña acotación porque es un tema que estamos viendo también desde la nueva forma de atracción y retención del talento, es que ahora las personas se mueven más por el tema social. Los jóvenes ahora deciden dónde trabajar más por un propósito superior, algo que los mueve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para ser altamente atractivos para esos nuevos talentos emergentes? Ok, acuerdo con ustedes cuando hablan del endomarketing como herramienta en la organización para promover el salario emocional, para promover la promesa de valor al empleado. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que si a la gente permanentemente no se le está recordando, posicionando esta promesa de valor, se le vuelve paisaje. Y yo creo que es fundamental que la gente entienda que en las organizaciones están haciendo un esfuerzo descomunal para generarles bienestar y para que puedan de su trabajo de manera muy adecuada, y por eso coincido perfectamente con ustedes en estas estrategias de endomarketing que pues hoy se están posicionando mucho en el mercado y que nosotros con Miguel hemos tenido la posibilidad de llevarlas a los diferentes actores del mercado. Yo quisiera traer en esta respuesta, Daniel y todos, algunas prácticas de las 100 mejores empresas para trabajar en el mundo que publica Great Place to Work. Y fíjense ustedes que sobre todo para estas nuevas generaciones y sobre todo en este momento de digitalización, la Creo que Osquitar, no te estamos escuchando. Ese es el nuevo normal. Ok, ya. No, te perdimos. La realidad. Te perdimos. Bueno, creo que Oscar se desconectó. Estaba feliz con la respuesta, pero mientras se conecta, yo quisiera retomar a Margarita, que ya está con nosotros. Margarita, y volver a la pregunta que hacíamos hace un rato, y es, uno, ese modelo de liderazgo en este nuevo normal, y dos, cómo articulamos el tema de entrenamiento y formación a este nuevo normal. Sí, y como dice Juan José, este es nuestro nuevo normal, ¿no? Todo lo que sucede en esta era digital, pero retomando mi respuesta, uno de los puntos muy, muy importantes
importantes dentro del liderazgo y la influencia en las organizaciones es la resiliencia. El mirar de dónde nos apoyamos y nos apalancamos para seguir adelante y para no dejarnos agobiar y tomar como todas estas cosas que nos pasan muy simpáticas con la tecnología de manera tranquila y avanzar con el tema. Entonces yo les venía contando que dentro de las competencias que estamos viendo de los líderes hoy día, y creo que esto nos va a acompañar de aquí en adelante, pues son competencias mucho más relacionadas desde el liderazgo con el conectarme con mi equipo de una manera diferente. Como Oscar nos decía hace un ratico, ya el líder no es el que imparte o el que muestra la brecha o el que marca el error, sino es una persona que realmente armoniza un equipo y finalmente crea espacios para que el equipo pueda salir adelante de manera proactiva. Esta experiencia creo que ahí nos ha enseñado mucho eso, ¿no? Cómo yo ya no puedo dirigir equipos de la misma manera, cómo tenerlos a cada uno digamos, de manera remota, implica también un esfuerzo diferente desde los equipos, pero como decía Oscar, esto no implica el distanciamiento, dejarnos de relacionar, sino simplemente tenemos que entrar a relacionarnos más desde el ser. Esto implica dentro del liderazgo también un desarrollo importante en términos de inteligencia emocional. Primero que todo para mí como líder, porque yo siempre les digo a los líderes, tienen una responsabilidad muy grande, pero que nunca se les olvide que son personas también, y que también se les cae internet, y que también tienen el perro, el niño, y todo lo que les pasa a todo el mundo, también le pasa a los líderes, pero ellos tienen que aprender a manejar estas situaciones dentro del marco de la frustración también de manera tranquila, ¿cierto? Y esto hace que podamos pensar de manera proactiva. Cuando arrancamos la pandemia, finalmente vimos que esto podía volver a pasar. Creo que nunca nos imaginamos que se nos iba a alargar tanto y entramos en una parálisis pensando que íbamos rápidamente a volver a lo que veníamos. Ya nos dimos cuenta que no y a hoy, digamos, en las encuestas que se hacen en las organizaciones, de hecho, mucha gente no quiere volver tampoco a la misma dinámica que traía antes, ¿no? Entonces, esto tiene unas implicaciones desde el liderazgo muy importantes de cómo yo entiendo también en qué momento está cada una de las personas de mi equipo y de acuerdo a eso, cómo también yo me vuelvo gestor de cambio, ¿no? Pero yo no puedo hacer que las personas cambien si yo no entiendo en qué momento están, qué están sintiendo, qué les gusta, ahí volvemos al mismo punto, el tema de la experiencia de empleado es súper importante para yo poderlos movilizar. Al inicio hablábamos con Juan José un poco, por ejemplo, de qué mueve a la gente, a cada persona la mueven cosas diferentes, porque todos estamos viendo realidades diferentes. Entonces, también desde el liderazgo, poder entender cómo está funcionando cada persona de mi equipo, dónde están sus fortalezas, cómo lo puedo sacar adelante de una mejor manera, cómo puede fluir independientemente de si estamos en la casa, en la oficina, si hay pandemia, si no hay pandemia, mostrando que además hay un optimismo, ¿sí? Un optimismo en medio de la adversidad. No podemos negar que las cosas pueden fallar o que no nos están funcionando como queremos, pero también es del líder entender que si bien ahora estamos pasando un trago amargo, podemos empezar a trabajar y aprovechar esta incomodidad para empezar a sortearlo de una manera diferente. Entonces, fíjense que aquí el rol del líder cambia completamente y necesariamente nos vuelca. Yo creo que esa ha sido una ganancia impresionante de lo que nos está pasando, es volver a entender que somos personas y que entre todos podemos sacar el tema adelante, pero que el entendimiento mutuo y el cómo nos comunicamos el uno al otro se vuelve una herramienta fundamental. Uniéndola con tu otra pregunta en términos del tema de aprendizaje, pues aquí los aprendizajes son súper importantes. Ya no estamos hablando de errores, estamos hablando de experimentos. Nada de lo que estemos haciendo o de lo que hacíamos ahora funciona y no va a funcionar. Y nada de lo que se nos está ocurriendo ahora sabemos si va a funcionar más adelante o no, ¿sí? Entonces, digamos que ya tenemos que quitarnos desde el liderazgo y desde el trabajo en equipo el paradigma de que el proceso es así y que si no sale así es un error y entonces ¿cómo corregimos el error? No, es un experimento que nos está enseñando que hoy nos puede funcionar, mañana no, pero no importa. Mañana volvemos y lo probamos y volvemos y lo hacemos. Y eso es parte de todo este entorno digital y de esta metodología ágil. Pero psicológicamente hablando para las personas, es muy diferente cuando yo entro en una emoción negativa porque erré y me juzgan por eso, a cuando yo más bien experimento y empiezo a descubrir. Entonces esto pone a la gente en una sintonía completamente diferente, donde va más al aporte y al aporte rápido y no al empezar a ver, como digo yo, que me pase el guayabo cuando me di cuenta que erré y pierdo tiempo allí y después se me ocurre la solución.
Entonces, el tema de aprendizaje tiene que ver mucho con la experimentación y los líderes tienen que permitir que sus equipos experimenten con tranquilidad, aprender a ver los errores desde ese punto de vista. Como digo, ya ni siquiera los llamamos errores, los llamamos experimentos. Y digamos que el proceso de aprendizaje desde el liderazgo también es ver cómo empezamos a recoger todo eso para saber realmente qué encontramos y qué es lo que vamos a gestionar más adelante y que este sea un mecanismo continuo, ¿no? De hecho, nosotros ahorita que trabajamos proyectos de gestión de cambio, lo primero que entramos a hacer con los equipos de trabajo es enseñarles eso, cómo entro, pruebo, ensayo, qué aprendí y vuelvo el ciclo. Cuando ya los equipos toman esa sintonía, empezamos a gestionar los demás ejes de cambio, que tiene que ver mucho con lo que tú decías, Andrea, de los mapas, ¿sí? Aquí hablamos de mapas de talento, de mapas de experiencia, de mapas de motivadores. Entonces, digamos que todos esos escenarios son súper importantes para saber cómo nos podemos mover y nos da más agilidad. Porque cuando estamos a la gente en una línea donde ellos no están tan convencidos y tan alineados, nos toma mucho más tiempo y podemos tener más muertos en el camino, digamos, que si lo hacemos de una manera mucho más alineada con lo que tenemos de trabajo. Y estos experimentos también nos permiten identificar más fácil qué otras cosas tenemos que aprender, tanto en la parte blanda como en la parte dura, ¿sí? ¿Qué otro tipo de metodologías tenemos que aprender? Oscar decía hace un ratico que él era docente en la universidad, yo también tengo la gran suerte de participar de la docencia, y parte de lo que estamos nosotros en este momento es buscando y formándonos en nuevas metodologías para llegar a los estudiantes y tener unos procesos de aprendizaje contundentes en unos escenarios virtuales, ¿sí? Estamos, por ejemplo, en otro proyecto también de desarrollo de líderes, viendo cómo combinamos la experiencia con la digitalización, y eso nos ha llevado a pensar cosas locas de cómo generamos una experiencia directa en la casa de la persona al tiempo que estamos conectados en un ambiente de formación. Entonces, este es un tema muy mezclado, pero que finalmente la experimentación y el poder poner sobre la mesa de manera tranquila lo que sentimos, tanto positivo como negativo, nos lleva a generar nuevas ideas y esas nuevas ideas nos van mostrando hacia dónde va el camino y rápidamente nos tenemos que ir formando en diferentes frentes para poder tener las habilidades necesarias de gestionar este cambio. Y ese es uno de los puntos importantes hoy día de gestión de cambio. El poder tener, por un lado, la conciencia de que tengo que cambiar, la disposición de cambiar, pero sí tengo las herramientas para poderlo lograr, tanto blandas como duras, ¿sí? Por ahí había alguien en nuestro panel de participantes que nos preguntaba sobre cómo la academia trabaja también el tema blando. La pregunta creo que venía de España. Quisiera compartirte que en Colombia hay ya programas de maestría en administración que están trabajando estas líneas blandas. De hecho, nosotros participamos de esos procesos. Y en México, por ejemplo, hay una universidad que tiene también su centro de negocio, pero tiene una universidad paralela que intercambian clases para el desarrollo de habilidades blandas. No sé, en Europa, aquí ya lo estamos teniendo. Entonces, estos son ya matices de cómo empezamos a unir todos estos procesos de aprendizaje basado pues en todo este tema experiencial, que es lo que finalmente nos da la agilidad y lo que nos permite enfrentar estos entornos como los que vivimos y los que vamos a seguir viviendo. Margarita, muchas gracias. Muy, muy al lugar lo que nos compartes aquí en la mesa de trabajo. Me dicen que el chat de preguntas está interesante, pero quiero darle un minutico a Oscar para que cierres tu intervención antes de la caída del internet, que nos cierres esa respuesta y finalizar con una pregunta para Juan José en el tema de bienestar. Entonces, Osquita. Muchas gracias, Andrea. Pido disculpas por el internet y aquí vemos uno de los retos importantes de esta transformación digital. Muy bien. Les traía a colación que uno de las principales prácticas que estamos viendo de los grandes lugares para trabajar es cómo las organizaciones hoy se están preocupando la formación, el entrenamiento, la capacitación, cómo educar y preparar a sus colaboradores, sobre todo para fortalecer aquellas competencias que van a necesitar en el trabajo para el futuro, que yo no tengo absolutamente ninguna duda que van a estar marcados por procesos que son decididamente digitales. Quiero traer algunas prácticas porque me parece interesante de algunas de las 100 mejores empresas para trabajar en el mundo, en el ranking que saca Great Place to Work.
quiero traer primero una práctica de PricewaterhouseCoopers, que está en la posición 44 en el ranking y que ellos llaman Tomorrows. Y esta práctica provee a los colaboradores de las habilidades que van a necesitar en el mercado laboral en el futuro. Y no solamente les proveen estas habilidades, sino que permanentemente los sensibilizan a sus empleados de que tienen que estar aprendiendo permanente para poder estar vigentes no solo en este momento, sino en los nuevos requerimientos que van a necesitar en un futuro próximo. Traigo a colación una práctica de EY que está en la posición número 34 de este ranking. Lo llaman credencial digital. Y es que la credencial digital, los colaboradores van obteniendo acreditaciones en habilidades digitales. Y al final de un periodo, el mejor profesional gana una insignia. Y esta insignia la convierten en beneficios. Entonces, fíjense ustedes cómo estos programas de beneficios, estos programas de salario emocional, estos programas de reconocimiento se conectan con esta estrategia digital. Y finalmente quiero traer una práctica de SAP, que está en la posición 28 en el ranking y que se llama Future of Work. Aquí lo que hace SAP es investigar las habilidades que como empresa van a requerir en el futuro. Y lo que hacen con estas prácticas, pues, es promoverlas ante sus colaboradores, sensibilizar a estos empleados para que estén aprendiendo permanentemente y se estén manteniendo vigentes en las organizaciones. Como ustedes pueden ver, si unos años atrás ya las organizaciones hacían mucho énfasis en temas de formación, en temas de entrenamiento. Hoy esto toma, sin duda, estas prácticas en temas de formación, de entrenamiento, de capacitación, hoy están más vigentes que nunca y siempre orientadas a cuáles son las competencias que las organizaciones están necesitando y van a necesitar en un futuro próximo. Muchas gracias, Óscar. Muy interesante también. Juan José, para cerrar, ¿cuál es la importancia de generar estrategias de bienestar en este nuevo normal y qué papel juegan las familias de los colaboradores en todo este proceso de bienestar y de cómo orientar este tema? Andrea, pues yo creo que la importancia o cuáles son los beneficios de implementar estrategias de bienestar a los colaboradores, yo creo que la respuesta es muy evidente. Ahorita hablábamos de que hoy en día competimos en el mundo es por el talento y ahí es donde está el gran desafío de las organizaciones. Entonces, retener ese talento creo que es uno de los grandes beneficios que tenemos las organizaciones. Acá hay algo muy importante y quiero hacer énfasis en algo y es que muchas veces también, en general, todos en la organización le entregamos esta responsabilidad a la organización. Y nosotros como líderes o como colaboradores somos parte también de ese bienestar y de crear ese ambiente y esa cultura que fomente un mejor trabajo en el día a día. Desde la actitud, el saludo, cómo interactuamos, cómo nos reconocemos, cómo nos relacionamos. Los líderes juegan un papel absolutamente fundamental en la retención y en la ejecución de los resultados de los equipos. Por nuestra experiencia, por ejemplo, te puedo decir, nosotros en México hemos encontrado organizaciones con rotaciones del 200%. 200%. Y una organización, ¿a qué hora se ejecuta un plan? ¿A qué hora se ejecuta una estrategia? Está trabajando por contratar gente. Les voy a presentar a Margarita, perfectos para ella, que se dedican a contratar gente, no más. ¿A qué horas piensan en desarrollar una estrategia y un plan? Es imposible. Entonces, si no implementar estrategias o planes de bienestar para que la gente esté contenta en el trabajo, va a ser muy difícil que le puedas dar continuidad a esas estrategias y a los planes de tu negocio. Y insisto, esto no es solo una responsabilidad del área de talento humano, esto es una responsabilidad de toda la organización.
Y hay muchos estudios que dicen que estos planes de bienestar y de retención pues, pueden incrementar hasta un 50% la productividad de la organización. Entonces yo creo que en términos de productividad, rentabilidad, efectividad, crecimiento, innovación, casi que en todos los frentes vamos a encontrar muchísimos beneficios. Y te digo uno súper básico, disfrutar, que nosotros disfrutemos el día a día, que para nosotros sea rico ir a la oficina, que para nosotros sea rico trabajar con la gente, que tengamos relaciones bonitas, bacano, que sea divertido esto. Es que nosotros dedicamos más de la mitad de nuestra vida al trabajo. Entonces, si nosotros no hacemos nosotros mismos, sin importar el cargo que tengamos, no hacemos un esfuerzo porque este viaje sea divertido y porque, pues es que estamos en la casa sábados y domingos. Pues, o sea, si nosotros no hacemos que esto sea divertido y sea agradable y sea interesante, entonces ¿para qué? Creo que pierde mucho sentido y va a ser muy difícil que nos conectemos y que disfrutamos lo que hagamos y que entonces venga la innovación y vengan un montón de cosas. Entonces, y ahí juega un papel importantísimo también la familia, pues, y eso como llega a la familia. Porque yo, por ejemplo, mi filosofía es happy wife, happy life. Entonces, para mí es súper importante tener un equilibrio en mi casa con mi trabajo. Yo viajo mucho y para mí la base mía y de mi día a día es mi familia. Entonces, si ellos no están conectados en el qué es lo que estoy haciendo, en el por qué lo estoy haciendo, en qué es lo importante, cuál es mi propósito más allá de simplemente hacer que el negocio crezca más, sino esto, por qué me mueve tanto, va a ser muy difícil. Definitivamente las familias juegan un papel para mí súper importante en que tanto un colaborador está comprometido con una organización o no, y el por qué, y en la medida en que nosotros los podamos involucrar y que ellos entiendan qué es lo que nosotros pretendemos como organización, qué pensamos de ese colaborador, incluso si tenemos desafíos con él, qué tipos de desafíos, por qué le pasan este tipo de cosas, en fin, creo que juegan un papel súper importante. Entonces, el reto es de que nosotros tomemos decisiones radicales, contundentes. A mí me encanta la palabra vehemente. Vamos realmente a hacer algo con la gente y por la gente. Es como el gran desafío que tenemos. No, Andrea, valiosísimo, señor. yo quisiera, si me permites, hacer un complemento a todos estos elementos tan interesantes que Juan José está poniendo sobre la mesa. Y creo que ya lo mencionó. Nosotros desde la universidad nos hemos dedicado un poquito o mucho a estudiar cómo está haciendo el ROI de talento humano, o sea, el retorno sobre la inversión en talento humano. Porque muchas veces cuando hablamos al CEO de la organización y a su equipo de dirección, pues estos temas no se permean tan fácil en ellos, en la medida que sienten que el talento humano cuesta mucho dinero, pero cómo lo ven como una inversión en vez de verlo como solamente un costo. Y hemos encontrado ya que ese retorno de la inversión del talento humano, justo así se llama, ROI del talento humano, se puede medir. Y claramente cuando las organizaciones tienen un salario, un componente del salario que es emocional, ese retorno de inversión en talento humano sube de una manera bastante interesante. Y bien vale la pena que tengamos este tipo de medidas de la gestión de los líderes de las áreas de talento humano sobre las personas, para que al final entender que sí, cuesta mucho dinero, que sí, se gasta mucho en las personas, pero que al final retornan una inversión tan importante como lo es la tecnología, como lo son los activos, como son las otras inversiones. Solamente quería complementar. Muchas gracias, Oquita. Muy bien, muchas gracias a todos. Creo que hoy hemos tocado temas muy interesantes. Hemos hablado desde cultura digital, cómo se ve frente a una cultura organizacional tradicional. Hemos involucrado temas de la revolución digital industrial 4.0, la importancia del liderazgo en todos los frentes. Es un tema transversal que nunca va a perder valor al interior de las organizaciones. La importancia de enfocarse
en las personas, en el talento mismo que hay al interior de las organizaciones. Y claro, hemos hablado también temas de endomarketing. Ya para finalizar, queremos hacer unas preguntas. Yo las voy a dirigir a algunas personas que nos han acompañado el día de hoy, pero eso no quiere decir que nos limitemos únicamente a ellos. Si quieren, alguna otra persona quiere aportar, pues es más que bienvenido. Juan José, quiero empezar contigo. La primera pregunta es, hemos hecho mención sobre cultura tradicional corporativa y cultura digital. Juan José, ¿cuáles son esos 3 puntos que diferencian una cultura digital de una cultura tradicional corporativa? Esto puede ser el primero. ¿Cuáles son los 3 puntos que diferencian una cultura digital a una cultura tradicional corporativa? No, pues, ¿dónde se deposita esa cultura? ¿Dónde digitalmente se vive esa cultura? Yo creo que la gran diferencia se centra en eso. La cultura tradicional es la que se vive en el día a día, en las relaciones, en las personas, en esos comportamientos evidenciados que se viven en el día a día, en cómo se relacionan las personas, los líderes con las personas, en fin, en el día a día en las organizaciones, en las oficinas. Hoy en día, y es uno de los grandes desafíos que hay con toda esta revolución del trabajo desde la casa, el desafío es, bueno, pero es que ya nosotros no interactuamos, no estamos en el día a día, no nos tomamos el café o interactuamos diferente. Toda esa cultura, todas esas intervenciones y todo eso que hace que se viva la cultura, ¿dónde está depositado? ¿Dónde se vive? ¿Dónde se ve? Todo ese tipo de iniciativas, ¿dónde están? Entonces, creo que la gran diferencia es que definitivamente tenemos que tener un espacio apalancado por una estrategia y tenemos que tener un espacio virtual en donde ahí podamos evidenciar esa cultura, ahí podamos evidenciar el reconocimiento, ahí podamos socializar de manera virtual, así no nos estemos viendo. Entonces creo que es la gran diferencia, es que la cultura tradicional se vive en las oficinas y aquí se va a vivir en algún sistema en la nube. Muchas gracias, Juan José. Aquí hay una que es muy interesante, creo que sería muy importante poder tener el punto de vista de los 3, Margarita, Juan José, Oscar, en la experiencia que han tenido, ya que la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los principales errores que cometen las organizaciones cuando inician un proceso de transformación cultural? Yo acá le meto la cucharita. ¿Y cómo podríamos mitigar esos errores al interior de las organizaciones? No sé si, Margarita, ¿te gustaría comenzar? Claro, claro que sí, Leonardo. Yo pensaría que el error fundamental del proceso de transformación cultural es pensar que a todas las personas las vamos a mover igual, ¿no? Y yo creo que ahí es donde los procesos no son dolorosos y largos y lentos. Hace algunos años hablábamos que un proceso de transformación cultural se demoraba entre 3 a 7 años. Hoy no tenemos 3 a 7 años para consolidar cultura porque vamos a una velocidad que cuando ya la tengamos consolidada, ya necesitaremos otra cosa. Y lo que hemos descubierto, pues todos quienes investigamos y además hemos tenido experiencia en este campo, es que en definitiva tenemos que entrar a entender qué está pasando con cada una de las personas del equipo, fortalecer muchísimo a los líderes, apalancarnos de los influenciadores y de la gente que sabemos que nos puede mover, y ahí el endomarketing es un pilar muy importante. ¿Cómo logramos entender esa experiencia de la gente dentro de la organización? Y con base en eso nos focalizamos en aquellos puntos que sabemos que mueven más rápido. Entonces, hay que explayar ideas diferentes, hay que tener estrategias diferentes, hay que apoyarnos en los líderes para que nos ayuden a mover, pero a todo el mundo no lo podemos mover de la misma manera ni al mismo ritmo, porque cada persona es un universo, y ahora que estamos cada uno en nuestro microuniverso, que al tiempo estamos entre que adentro y afuera a través de la tecnología, pues es todavía más complejo pretender mover a todo el mundo de la misma manera, ¿no? Y tú lo complementabas, Leonardo, con la otra pregunta. ¿Cuáles serían los elementos que podrían permitir mitigar esos errores en las organizaciones? Hay un tema muy importante que para mí que son los mapeos, ¿cierto? Que son los mapeos desde el punto de vista de experiencia de empleado, pero también los mapeos de talento. El entender qué tenemos con cada persona y en ese orden de ideas poderlas mover.
y en definitiva, pues el endomarketing sin duda es otra de las herramientas súper importantes. Vuelvo y soy reiterativa con el tema digital. De a tiempo atrás tenemos mucha información y muchas fuentes donde podemos sacar información y hacer analítica de datos para establecer puntos fundamentales y desarrollar estrategias para mover la cultura. Entonces yo pensaría que esos tres puntos, los mapeos, el endomarketing y todo el tema de experiencia y demás, pues son claramente los puntos fundamentales para poder apalancar esos movimientos de cultura. Muchas gracias, Margarita. Oscar, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Yo creo que desde mi punto de vista se cometen algunos errores cuando se hace transformación digital. El primero, que se intenta hacer solamente top-down, o sea, se hace arriba, pero no se permea la organización como un todo. Y yo creo que si bien los primeros convencidos deben ser los integrantes de la alta gerencia, no tengo duda que esto tiene que fluir desde las bases hacia la alta dirección. De esta forma, la transformación cultural se te vuelve algo real, se te vuelve algo que está compartido por la organización, y creo que esto en muchas ocasiones en esto se falla. Lo segundo, yo no tengo duda que en el proceso de transformación cultural hay que transformar, yo no sé si primero o simultáneamente, el liderazgo, porque si no se transforma el liderazgo, si los líderes no están jalonando el tema, probablemente esto se va a quedar en una buena intención, en un buen deseo que no va a llegar a ser realidad. Y lo tercero, para que todos esos componentes de la organización, todos los grupos de interés realmente se transformen con esta transformación cultural, esto tiene que ir muy conectado a la estrategia organizacional, a la visión organizacional. Yo como líder, yo como colaborador, tengo que entender eso para qué me va a servir, por qué lo estamos haciendo, en qué nos va a beneficiar a todos. Muchas gracias, Oscar. Juan José, ¿tienes algo para complementar? Pues sí, yo te diría dos cosas dentro de esos principales errores. Una de ellas es que pues esto el vocero tiene que ser y el principal involucrado tiene que ser la cabeza de la organización. Esto no puede ser un esfuerzo de un área de talento humano y un área de comunicaciones. Esto tiene que ser la cabeza de la organización. Muchas veces las organizaciones son el reflejo de ese gran líder, de lo que él ve y de cómo él se mueve y cómo él piensa. Son la radiografía, es impresionante. Y en la medida en que esa persona lleva más tiempo en la organización, más se consolida eso. Entonces, esto no puede ser que simplemente vaya un área de comunicaciones, un área de talento, un área de cultura a liderarlo. Esto tiene que venir desde ahí. Y en segundo lugar, medir. Hay que medir y hay que almacenar información y analizar esa información para ser conscientes del aprendizaje, para poder medir ese aprendizaje y esos comportamientos y saber cómo podemos ajustar. Pero nos vamos a hacer grandes esfuerzos, inversiones incluso en comunicación, en material visual, y hacemos un montón de despliegues, pero no medimos muy bien qué está funcionando y qué no, para ver en dónde tenemos que ir ajustando. Entonces fracasamos y muchas veces no sabemos por qué, muchas veces no sabemos en dónde estaban las oportunidades. Muy bien, eso es muy cierto. El involucramiento, la alta gerencia, la trazabilidad, el lograr que esto sea transversal, si esto no es transversal, no estamos hablando de cultura organizacional, son puntos fundamentales. Aquí hay un tema que es muy interesante, Margarita. Creo que por la experiencia, el conocimiento, lo que manejas de liderazgo, sería muy importante que nos pudieras dar tu punto de vista. Hace referencia a qué tan importante es la sensibilización y capacitación del líder o de la organización respecto al cambio tradicional de pasar una cultura organizacional tradicional a una digital. ¿Y qué tanto esto impacta a los colaboradores, teniendo en cuenta que muchas personas no han tenido experiencia en lo que hace referencia a una cultura digital y son ellos los primeros promotores en proyectarlo a sus clientes y consumidores?
Sí, este es un punto súper importante y gracias por la pregunta porque creo que es el primer reto al que nos enfrentamos cuando entramos a trabajar estos temas en las organizaciones. Yo diría que para que todo este tema nos fluya en primera instancia, el tema yo escalaría más. Aquí con Juan José conversábamos de la conciencia de la alta gerencia, pero yo me iría un poco más arriba y no, me iría ya al ADN de la organización pensando en sus accionistas e incluso su conformación de gobierno corporativo. Desde allí tenemos que empezar a tener esos pilares estratégicos, tanto como la digitalización nos empieza a apalancar el tema estratégico, pero también eso cómo se relaciona con otro pilar muy importante que es el talento humano, ¿sí? Usualmente en conformación de juntas vemos que los miembros tienen la tendencia a ser muy fuertes en partes operativas, en partes financieras o en partes legales, pero hoy día por lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo, pues digamos que todos estos pilares de tecnología, de digitalización y de transformación cultural, tienen que partir de esa base y de ese eje de gobierno. Y de ahí empezamos a desplegar culturalmente hablando, porque la cultura es el eje fundamental de la estrategia. De ahí empezar a desglosar todo eso que venga hacia los equipos. Nos encontramos con mucha frecuencia que hay equipos, los equipos en sí son, digamos, mucho más afables y mucho más sensibles a poder generar estos cambios y a tener ideas de cómo la tecnología nos apalanca todos estos cambios, pero nos empezamos a encontrar con que nuestros líderes, por la formación que traen, les cuesta mucho trabajo interiorizar estos temas. Así que yo coincido con Oscar cuando decía que primero tenemos que trabajar en los líderes. Yo tengo que reconocerles que cuando nosotros empezamos a trabajar los procesos de cultura, por ejemplo, pensando en modelos de felicidad en el trabajo, todo el mundo lee este discurso muy bien desde la razón, pero no desde la emoción, que es lo que finalmente nos mueve. Entonces, el primer reto es, claro, los líderes nos entendieron bien, pero cuando entramos a ejecutar, ahí encontramos que no nos fluía porque ellos todavía tienen esas creencias instauradas del liderazgo tradicional. Y yo creo que lo que nos sucedió con la pandemia nos ayudó un montón a quienes estamos tratando de cambiar estas creencias instauradas porque ya nos demostró un poco a la fuerza que no podemos seguir en el marco tradicional porque ya no nos funciona. Y esa fue la primera solicitud de nuestros clientes a nosotros. No, venga, ¿cómo hacemos para que los líderes aprendan a trabajar con sus equipos diferentes, se comuniquen diferente? Y era básicamente esa lucha en esa creencia de cómo yo ejerzo mi liderazgo desde el control y ya no funciona. Entonces eso ya nos movió, ya nos dimos cuenta que no, ya tenemos ahí un terreno abonado. Ahora lo que estamos trabajando es cómo fortalecemos a estos líderes para que nos ayuden a apalancar todo este tema, pero en estos 4 meses que llevamos en esta coyuntura, nos hemos dado cuenta que si no trabajamos desde este gobierno corporativo y de ahí cómo eso se despliega la alta dirección y de ahí cómo podemos empezar a condensar todo este tema del liderazgo tradicional versus este liderazgo nuevo, pues finalmente no lo vamos a lograr y no lo logramos a la velocidad que necesitamos hacer. Entonces yo te diría que tenemos que dar herramientas, a ellos les faltan herramientas, o sea, cambiar creencias y dar herramientas desde allí para que podamos condensarlo a todos los equipos y de esa manera podamos movernos de una manera más fluida. Muy bien, Margarita, sí, eso reafirma la importancia del liderazgo en las organizaciones y lograr capitalizar que todo cambio, por difícil que sea, también trae oportunidades. Ya por último, a Andrea y Daniel me gustaría saber, con la experiencia que han tenido, con lo que estamos viviendo, que no es ajeno para ninguno de nosotros. Claro, en alguna medida para unos ha sido más fácil, para otros ha sido un tema mucho más complejo. Pero con esto que se está viviendo ante esta pandemia, ante esta nueva realidad, ¿cuáles serían los pilares claves para un modelo exitoso de endomarketing? Andrea, ¿qué nos comentarías en este frente? Creo que tienes el micrófono cerrado. Perdón, sí, aquí ya estoy. Pues mira, yo creería que lo primero es identificar qué quiero movilizar a través de esta estrategia de endomarketing. Esto no es distinto a ese gran propósito o a ese gran objetivo. Lo han mencionado todos los panelistas, medir y diagnosticar mi aquí y mi ahora. Ha hablado Margarita mucho de los mapas, eso es una herramienta fundamental, los diagnósticos son importantes, saber cuál es mi punto de partida para poder ejecutar o definir la estrategia es fundamental. Generar sinergias, y lo han dicho todos en sus intervenciones,
no es una responsabilidad del área de talento humano, no es una responsabilidad de la gerencia, no es una responsabilidad de las áreas de comunicaciones, es una cosa que se construye en sinergia con las demás áreas de la organización, y volvemos al tema de trabajo colaborativo y de construcción colaborativa. Y claramente creo que a partir de ahí construir unas estrategias en donde la comunicación sea el vehículo. ¿Sí? Cuando conoces a tu colaborador, conoces sus necesidades, sus expectativas y le apuntas a ese gran propósito de compañía, pues articular una estrategia de comunicación que te permita movilizar va a ser mucho, mucho más fácil. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Dani, ¿algún aporte adicional? Leo, muchas cosas van en línea con lo que nos manifestaba Andrea, pero hay algunas que me gustaría acá traer sobre la mesa. Lo primero es que hay que identificar que cada organización es única, cada empresa es única, y a la hora de formularle un plan o una campaña de endomarketing, hay que saber qué es diferente y hay que hacerla muy ad hoc. Este concepto que es muy mencionado en el sector organizacional, muy ad hoc, porque cada organización se vive de una manera distinta. Lo otro es identificar los públicos objetivos a los cuales lo vamos a encaminar, porque como lo dijo Juan José en alguna interlocución, muchas veces se lanzan estrategias de comunicación o endomarketing en las cuales intentan abarcar a toda la compañía. Hay una creencia que hay veces, pues nosotros cuando vamos a intervenir vemos que afecta mucho, es que los presupuestos no siempre son los más acordes para a la hora pues de estructurarla. Entonces hay como mucho tema de ahorro a la inversión. Entonces hay que mirarlo como una inversión y que la comunicación es importante. Lo otro es conocer y vivir la empresa. Nosotros por fortuna tenemos el músculo analítico de People's Voice. People's Voice es pues, la firma a la que pertenece Moving People. Moving People pues desde ya se llama Moving People, hace honor al tema de endomarketing, de mover a las personas. El colaborador es nuestro cliente, no las personas del común, por decirlo así. Entonces identificamos que hay que saber movilizarlas y usemos todos estos insumos de datos para saber identificar cuál es el problema preciso para intervenir. Y otro factor que es importante es conocer los canales de la organización. ¿Con qué canales de la organización cuentan? ¿Cuál es la efectividad de los mismos? Porque no todos tienen el mismo impacto en las organizaciones. Para finalmente, ya es un tema que ha sido manejado por todos, creo que es fundamental, es ir haciendo pulsos y mediciones de cuál está haciendo el impacto de las campañas o las estrategias de comunicaciones para saberlas reformular. En muchos ejercicios que hemos hecho sobre la marcha hemos identificado que hay que hacer algunos pequeños ajustes, hay que hacer partícipes a los colaboradores y líderes sobre todo de esto para poder ejecutarlas de la manera más pertinente y que tengan los resultados esperados por las organizaciones cuando se hace una campaña de intervención. Y algo que, digamos, cuando generalmente creo que Oscar ha sido partícipe en muchas campañas de endomarketing que hemos realizado, que es el que sean vigentes en el tiempo, porque muchas veces se hacen campañas de endomarketing y dicen, no, lo hacemos 6 meses y acabó. Puede que uno como consultor o como agencia que está acompañando este proceso los acompaña por un lapso de tiempo, pero eso no tiene que durar el tiempo que la persona, el experto, el consultor está acompañando a la organización, sino que tiene que ser un interés genuino de las empresas el estar siendo constantes herramientas y estrategias en torno a este propósito comunicativo y de transformación organizacional. Creo que básicamente eso era y me falta, creo que el tema menor lo manifesté con anterioridad, es el generar también un tema de marca empleadora, el generar estrategias de atracción y retención. Creo que es fundamental ahora, muchas organizaciones lo están haciendo, pero creo que es muy relevante el que las organizaciones sientan que están enfocadas, que hay una coherencia en lo que se vive adentro hacia lo que se vive afuera, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias, Dani. Andrea, sí, y no es indudable el valor que juega en este momento el endomarketing en las organizaciones, más en este contexto en que estamos viviendo. Ya con esto damos finalizadas las sesiones de profundización de Workbook. Agradecemos a cada una de las personas que nos han acompañado, a nuestros speakers, Margarita, Andrea, Oscar, Daniel, Juan José. Esperamos tenerlos pronto de nuevo en una actividad donde podamos hablar de nuevos temas, de lo que pueda generar valor a las organizaciones, no solo en Colombia, sino en diferentes países. A todos ustedes que nos han acompañado, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Michael Page, de Glucky, como de Great Place Tool, ya que estamos publicando de manera constante diferentes elementos y estamos desarrollando diferentes actividades en las cuales nos pueden estar acompañando. Para todos ustedes, un gran abrazo y gracias por el tiempo que nos han dedicado el día de hoy. Gracias. A ustedes. Gracias. Se cuidan. Chao. Chao. Chao.